Bueno, damos curso, entonces vamos a dar inicio a este curso de sexualidad y ayurveda. Y la primera clase que vamos a dar se refiere a ubicarnos dónde estamos en relación a la anatomía de la respuesta sexual en general. Soy la doctora Sandra Magirena, médica ginecóloga y sexóloga de la Universidad de Buenos Aires, y esa es mi red social, @consultorio Magirena. Siguiente. Cuando hablamos de respuesta sexual humana en general, tenemos que tener en cuenta que es una función que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos y que básicamente la única intención y la única función que traduce en nuestras vidas es la conexión con el goce y el placer. Siguiente. Y en este sentido, todo el organismo entra en juego, por lo tanto vamos a hablar de aspectos anatómicos. Siguiente, fisiológicos, es decir, de la función. Siguiente, emocionales, cómo intervienen nuestras emociones y las sensaciones. Y vamos a ver que el ayurveda, cuando entendamos la filosofía ayurvédica, se va a enfocar básicamente en cuestiones que tienen que ver con lo emocional y lo fisiológico. Entonces vamos a hacer una primera introducción de qué cosas anatómicas tenemos que conocer para entender en el avance de este curso cómo podemos intervenir o de qué manera podemos conectarnos con esas emociones y sensaciones corporales para hacer más satisfactoria la respuesta sexual. Siguiente. El sistema sexual está representado por órganos, que son los órganos genitales, que sería la primera zona de recepción, y por órganos de los sentidos. Cuando Eliana, o hablemos en un momento del complejo de la mente, desde la mirada ayurvédica, vamos a entender muy bien cuál es la correlación que hay entre una cuestión y otra. Siguiente, el sistema sexual central estaría representado por el cerebro, que sería el órgano sexual por importancia, de más importancia, y los sentidos y los genitales son los receptores de esa información que viene del exterior, pero también del interior. Y eso dentro de nuestro cuerpo se maneja a través de unos mensajeros que son neurotransmisores químicos y hormonas. Traten de ir recapitulando todo esto porque cuando entremos a hablar del complejo de la mente va a quedar más claro. Hay una imagen que seguramente Eli después va a hablar del carro de Arjuna, donde se entiende perfectamente cómo nuestros sentidos intervienen en el armado de nuestra comprensión y de nuestras sensaciones y emociones internas. Siguiente. Bueno, vamos a hablar entonces, anda pasando, de la anatomía, la estructura, la función, la respuesta sexual y cómo se construye todo este sistema anatómico y funcional sexual. Siguiente. 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 Bueno, si hablamos de la anatomía de la función femenina, nos vamos a encontrar en primera instancia con el órgano más importante, que es la vulva, que es el receptor inicial de los primeros estímulos. Como verán, las vulvas son todas diferentes. Hay una tendencia en mi país ahora, no sé cómo será en el de ustedes, pero hay una gran tendencia actual a homogeneizar las vulvas, operarlas, ponerlas jóvenes, y en realidad es un órgano de mucha importancia porque es el órgano que primero va a grabar las primeras sensaciones de estímulos y es el que va a conectarnos con la sensación orgásmica. Pasame la anterior, donde podemos ver que a esa vulva se le continúa interiormente la vagina, y la vagina tenemos acceso por el tacto a través, si colocamos un dedo dentro del orificio vaginal, vamos a entrar en la cavidad vaginal. En el fondo vamos a tocar el cuello de la matriz, que lo vamos a tener al fondo de la vagina, y el resto de los órganos internos, el útero, los ovarios y las trompas, las mujeres no tenemos acceso, podemos llegar a tocar con nuestro dedo esta parte. Volvemos adelante, una más, otra más, y si nos ponemos a observar la diferencia que hay entre los varones y las mujeres, vemos que todo el tejido eréctil que nosotros tenemos está detrás de los labios menores. Es decir, lo único que vemos, pasar anterior, cuando nosotros miramos una vulva, es el clítoris, ese botoncito que tenemos ahí arriba. Separando los labios menores, nos vamos a encontrar con lo que se llama introito vulvar, donde está la salida de la uretra, que sería el número 7, esa muy chiquitita, y abajo el número 8, que es la entrada a la vagina. Ahora, lo único que vemos es el clítoris, pero si retiramos la piel y nos vamos más hacia adentro, la siguiente, vamos a ver toda la estructura del tejido eréctil que tenemos las mujeres y todo el clítoris, que está formado por esos dos
ramas laterales, que son los cuerpos cavernosos, y 2 bulbos que rodean, fíjense, el tercio inferior de la uretra y de la vagina, que son el tejido esponjoso. Esto es homologable al tejido eréctil del varón, pero fíjense la gran diferencia que lo tenemos adentro y detrás de las estructuras de piel y tejidos musculares que vamos a encontrar en el perineo. Siguiente. Anda pasando todos los nombres, por eso la llamamos pirámide erótico vulvar, y es muy importante que reconozcamos estas estructuras. Siguiente. Ese complejo, pasa todo esto, está formado, como dije, por tejido eréctil, que es el cuerpo cavernoso, y el glande, que es el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de corpúsculos sensitivos y que tiene mayor cantidad y el número, más de 8.000 terminales nerviosas que van a ir modificándose a lo largo de la vida y que es muy importante tenerlas en cuenta porque son terminales nerviosas que tienen capacidad de recepción de estímulos táctiles, de presión y de vibración, y los táctiles pueden ser superficiales y profundos, y que los de vibración son los últimos que se van deteriorando con el paso del tiempo. Por eso, en algún momento vamos a hablar, cuando hablemos de los detalles de cómo mejorar la respuesta sexual, de la importancia que tiene el uso de algunos juguetes sexuales con vibración para poder estimular esas fibras, que son las que más tardíamente se van a deteriorar con el paso del tiempo. Siguiente. Y esos bulbos de tejido esponjoso van a ser los elementos que se llenen de sangre durante la fase de excitación, que a diferencia del tejido eréctil del varón, no tienen válvula de cierre, entonces la sangre tiene que estar entrando permanentemente para que se mantengan llenitos, porque no tienen o sea, se llenan de sangre durante la fase excitatoria y no tienen una válvula como el varón que se cierra, entonces la sangre se va escapando. Por eso la estimulación, la fase de estimulación de las mujeres tiene que ser más prolongada y sostenida en el tiempo. Siguiente. Siguiente, siguiente. Bueno, esto es lo que vimos recién, los glándulas que participan. Esta es la estructura del clítoris, como la vimos recién, del tejido esponjoso. Y esta es la ubicación que tiene cuando decimos que cabalga sobre, fíjense que está la vulva, detrás, ahí donde detrás de ese tejido, ahí cabalga el tejido eréctil. Entonces, toda la zona del tercio inferior de la vejiga, que sería la uretra, y toda la zona del tercio inferior de la vagina, tienen encima cabalgando los 2 cuerpos esponjosos. Ese es el famoso lugar que se llama punto G, es decir, de esa triada de trabajo entre vulva, de entre uretra, vagina y cuerpos esponjosos, ahí se va a grabar la primera respuesta sexual. Por eso es tan importante que las mujeres conozcan su vulva, la toquen, metan el dedo adentro para que el cerebro vaya recibiendo esa información. Siguiente. Y la otra importancia que vamos a hablar, sobre todo cuando hablemos más adelante de yoga y de tantra y de cómo conectar esta parte tan importante del cuerpo de las mujeres y de los varones también, que es el piso pélvico. Fíjense que es una estructura muscular que está también detrás de la piel, que abarca todo el espacio que hay entre el pubis, que es el hueso que tocamos adelante de la pelvis, y los isquiones, que son los otros 2 huesos donde nos sentamos, y el coxis atrás, que es la parte más inferior del sacro. Ahí hay toda una malla, un entramado de tejido muscular, de músculos pequeños que trabajan en conjunto y en sinergia, y que son los músculos que forman el piso pélvico, que van a tener un rol importante, no solamente en el sostén de los órganos pelvianos, sino también en la respuesta orgásmica en su fase de contracción. Siguiente. Si lo miramos desde adentro, pasa al anterior, si lo miramos desde adentro, el piso pélvico, vamos a ver que tiene, en el caso de las mujeres, un lugar de separación, que eso que está marcando Eliana ahí atrás es el recto, adelante está la vagina y adelante está la uretra, y fíjense que en ese lugar los músculos se separan, y esa zona de separación, que no es un esfínter, no es un lugar de anclaje firme, es nuestra zona de debilidad y que debe estar trabajado en sinergia todo el piso pélvico, el resto de los músculos, para que esa zona de debilidad no se vea sometida a presiones y se produzcan prolapsos, incontinencias o disfunciones sexuales a la hora de tener relaciones sexuales. Un ejercicio fundamental, que lo vamos a ver más adelante, es el Mula Bandha, que es el trabajo en yoga que se hace sobre este diafragma pelviano y que se trabaja en conjunto con otro diafragma, que es el diafragma principal, con otro ejercicio de yoga, que es el Uddiyana Bandha, donde vamos a conocer cómo
tomar conciencia de estas estructuras pélvicas y diafragmáticas para que la respuesta sexual y la continencia urinaria de materia fecal sean satisfactorias. Siguiente. Esto, si vamos a ver qué le pasa a los varones, el tejido eréctil del varón está directamente alojado en el pene, y pasa a la siguiente. Ellos tienen exactamente igual el glande como estructura, como esa cabecita del clítoris, tienen un glande mucho más grande donde están todas las terminaciones nerviosas, y si hacemos un corte vamos a ver que están los tejidos esponjosos y el tejido cavernoso, por donde pasa la uretra, por el medio, y todo esto tiene también vasos que se llenan de sangre durante la fase de excitación, pero a diferencia de la mujer, el varón tiene una válvula de seguridad que se cierra al momento que el pene está erecto y mantiene la sangre dentro como una suerte de bomba a presión, donde le permite sostener la erección por un tiempo determinado, sobre todo hasta que se produzca la eyaculación. Una vez que se produce la eyaculación, la erección se pierde porque se abren las compuertas y sale la sangre. Entonces acá también tenemos una gran diferencia en respuesta sexual. La mujer necesita mucha mayor cantidad de aflujo de sangre en la vulva para mantener el tejido eréctil congestivo, el varón necesita menos cantidad de sangre, la mujer necesita que el flujo sea continuo porque no hay válvula de seguridad, el varón tiene válvula de seguridad, y ahí es donde actúa esa pastilla famosa que toman para sostener la erección. Siguiente. Fíjense la diferencia en el piso pélvico. A la derecha tenemos el hiato que les hablaba, donde está la zona de debilidad por donde pasa la vagina, o sea, está separado el músculo, y a la izquierda el músculo vulvocavernoso está cerrado y es la base del pene. Entonces, la constitución del piso pélvico del varón es cerrada y la de las mujeres tiene esa zona de debilidad. Siguiente. Y fíjense acá la comparación, que son exactamente iguales, la distribución anatómica del tejido eréctil de la mujer y del varón, y la diferenciación es pura y exclusivamente estructural y que sirve solamente para la reproducción biológica. Es decir, la reproducción biológica, la naturaleza hizo este cambio para que un pene entre en una vagina y pueda depositar el esperma. Pero no quiere decir que esa sea la respuesta sexual. No sé si se entiende, porque con el tiempo la vagina va a perder turgencia porque ya no se reproduce más biológicamente la mujer, el pene también pierde turgencia en la erección porque ya no se necesita más para la reproducción biológica, pero la persona que no mapeó su cuerpo y que no se erotizó con otras áreas del cuerpo, se queda pegada mentalmente a la relación coital, va a perder la posibilidad de tener y de disfrutar su sexualidad. Por eso es tan importante la práctica que vamos a ver más adelante cuando hablemos de tantra yoga, es tan importante la conexión con el resto de los sentidos y el resto del cuerpo a través de estos diafragmas, de la respiración, de los pranayamas, de la conexión, para poder ampliar la respuesta sexual y salir de este patrón estipulado de reproductivo donde el pene tiene que entrar en la vagina. Siguiente. Siguiente, vamos a hablar un poco entonces de cómo es la fisiología. Durante mucho tiempo estuvimos sometidos a modelos de los investigadores de la respuesta sexual. Piensen que la respuesta sexual se investiga en un laboratorio, se pone gente a tener sexo en un laboratorio y se miden las respuestas fisiológicas. Entonces, en los años 60, Master y Johnson, que fue una pareja que se dedicaron a mirar respuestas sexuales y a medir el nivel de turgencia de los tejidos, pudo hacer esta diferenciación entre lo que es la fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Y luego en el año 79, otra investigadora le puso la parte del deseo, es decir, que no era solamente una relación sexual instintiva nada más, sino que le agregó el deseo y las ganas de tener sexo. Siguiente. Entonces, durante muchos años, los sexólogos estuvimos estudiando y trabajando con estos modelos, donde primero había que excitarse, es decir, había que llevar sangre al tejido eréctil. Después había que tener un momento de meseta donde los cuerpos interactuaban entre sí. Después se reconoció un fenómeno que era el orgasmo, que era un momento donde todo el cuerpo participaba con múltiples funciones y donde se producía, según lo que decían los actuantes, unos estados alterados de la conciencia, que en las mujeres podían ser varios y en el hombre generalmente se asociaba a la eyaculación. Y después venía, después de terminar, la fase de resolución, que para el varón tenía un periodo para volver a excitarse si había eyaculado, que dependía de la edad de la persona, y para las mujeres la resolución era más corta y podía volver a involucrarse en un nuevo acto sexual. Esto era muy limitante para el estudio, hasta que, el siguiente diapositivo, una mujer, este es el Kaplan que le agrega el deseo como parte
Es decir, que necesitábamos un peso más encima, ¿no? Porque encima había de tener ganas de tener sexo. Siguiente. Pero es recién en el año, fíjense, 2001, donde una mujer investigadora dice, no, las mujeres no tienen que tener ganas de entrada, porque se vio que hay mujeres que por ahí pueden estar como el varón. Hay varones que quizá tienen erecciones matinales y no es que tienen ganas de tener sexo. O por ahí es un varón que está teniendo una conversación o está mirando algo y tiene una erección y no es que tiene que terminar en un coito. Y la mujer puede estar mirando una escena, puede estar recordando algo y empezar a excitarse, se dice, empezar a llegar sangre a ese tejido eréctil sin necesidad de que eso termine en una relación. Entonces el deseo no es el motor inicial. El deseo va a aparecer, si, en el caso de las mujeres, si el contexto, los estímulos que recibe, el nivel de intimidad emocional y ella está receptiva, van a aparecer deseo en ese lugar, van a aparecer ganas, se va a involucrar en el acto, y si ese acto sexual, ese encuentro sexual que está teniendo, es satisfactorio, fíjense que Bason dice satisfacción emocional y física, no habla de orgasmo, o sea que puede o no tener un orgasmo, la pasa bien, seguramente eso va a quedar grabado como algo motivacional y va a tener ganas de volver a involucrarse. Entonces, cuando trabajamos deseo, hay que tener en cuenta que entran en juego otros factores que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Siguiente. Esta es la comparación de lo que es la respuesta sexual tradicional, que en el hombre se sigue ajustando, y por otro lado, lo que se plantea para trabajar sexualidad en mujeres. Siguiente. Entonces, los modelos lineales se ajustan más a los varones y el modelo circular se acepta más a las mujeres. Fíjense, 2002, 2005 recién se describe la anatomía del clítoris, que ya estaba descubierta en el año 1700, pero recién sale a la luz para los sexólogos en el año 2005. Así que todo esto es muy nuevo, por eso es que insistimos en la comunicación y el aprendizaje de estos conceptos. Siguiente. Vamos entonces a desglosar esa respuesta. Primero tenemos que tener una inducción interna, que puede ser a través de los pensamientos y el modo erótico. El erotismo es eso que se construye en la fantasía nuestra y que tiene que ver con el motor básico, con la gasolina que necesita el cerebro para empezar a conectarse. Fantasías eróticas. No es necesario ver. Por eso, cuando a veces se habla de la pornografía y del uso de la pornografía, no hay que asociar el acto sexual a la pornografía, porque en realidad la conexión y el deseo y la excitación tienen que venir de las propias fantasías de cómo uno construyó esa imagen. Entonces, tenemos internas y la siguiente, externas. ¿Y de dónde vienen las externas? De los 5 sentidos. Por eso hoy a veces fracasan mucho las relaciones, porque las relaciones se establecen a través de una pantalla, como estamos nosotras ahora, hablando con la nada misma, y entonces que yo me esté estimulando la vista y mi oído con lo que yo me estoy diciendo, no me produce ninguna motivación. Esto sería distinto si yo estuviera en un salón con todas ustedes o con todos ustedes, donde el feedback me va generando una sensación emocional que me pone en otro lugar. Lo mismo pasa con el sexo. Si yo solamente conozco a alguien por una pantalla, cuando voy al encuentro real, donde aparece la estimulación externa, la vista, el olfato, el gusto, la piel, las sensaciones que mueven mis emociones, este es el motivo por el cual muchas veces hoy fracasan los encuentros, porque le falta el contexto de la estimulación de los 5 sentidos. Cuando trabajemos en yoga, cuando trabajemos con las prácticas, nos vamos a dar cuenta de cómo podemos estimular estos sentidos y cómo podemos cargar. Por eso la Ayurveda es tan importante a la hora de trabajar en sexualidad. Siguiente. Siguiente, esto también tiene una cuestión reflexógena, porque el tejido tiene que estar indemne para que yo pueda recibir los estímulos a través de la piel, del contacto, del touch, de los abrazos que liberan sustancias químicas que me hacen excitar. Siguiente. Y también, desde el punto de vista interno, las emociones que van tocando estos sonidos que yo recibo desde la piel, desde mis órganos de los sentidos. Siguiente. El deseo es el motor y la voluntad que nos lleva a ponernos en ese lugar. O sea, deseo, y esto lo va a explicar mejor mi colega psicóloga, el deseo es algo que va hacia un vacío, ¿no? Que no tiene una respuesta de ser llenado. A veces la gente hoy está muy motivada, muy relacionada con esto del deseo, y las redes sociales
Y es todo lo contrario, porque si yo toco un botón y ya tengo una respuesta, se me anula ese deseo. Digo, tiene que haber una cuestión de expectativa, de amplitud, de vacío, para que yo pueda encontrar ese motor energético interno que me lleva hacia el objeto que yo quiero en ese momento desear. Siguiente. Siguiente, el deseo es un impulso entonces que viene desde un lugar interno, pero también tiene que ir cargado de una motivación. Acuérdense de ese modelo que nosotros vimos de Bazón, donde tiene que haber motivación, cómo me veo yo, cómo me siento, cuál es mi identidad, cómo yo siento mis relaciones interpersonales, cómo es mi vida en general. Eso es lo que me va a motivar para que yo tenga un motor que me lleve a buscar lo que más me gusta. Siguiente. Esto, por supuesto, tiene un correlato neurohormonal, por eso la actividad química es importante, pero también está basado en la experiencia de vida del individuo. Nos van a escuchar muchas veces a los sexólogos que le preguntamos a la persona cómo fue tu aprendizaje del amor, cómo aprendiste el amor, cómo fue tu sistema de apego, cómo lo recibiste, porque la historia de la vida es la que marca ese impulso motivacional que te va a llevar a la búsqueda del objeto deseado. Siguiente. Ya vimos la fase de excitación, donde hay un aumento de la llegada del tejido de sangre al tejido eréctil. Siguiente. Esto vamos a ver que en la vagina no hay glándulas, sino que cuando se llena de sangre todo ese tejido eréctil, empieza a sudar un líquido que va a humectar toda la vagina y que es muy importante que esa vagina, el epitelio vaginal, tenga salud, o sea, que esté humectado, que esté activado hormonalmente y que tenga una superficie engrosada por esa humectación que haga agradable la fase de penetración. Y esto, con el paso del tiempo y la menopausia, hay que prestarle atención, y también vamos a hablar de este tema cuando hablemos específicamente de qué pasa en la menopausia, para que esto no genere una molestia. Siguiente. En la excitación avanzada, esa vagina se va a distender como si fuera un fondo de saco, el útero se va hacia arriba, el útero empieza a contraerse a partir de la presión que haya recibido y de ese movimiento de ubicación. Por eso es tan importante que la mujer, cuando se masturbe, introduzca los dedos dentro de la vagina o algún elemento como puede ser un masajeador, para que el cerebro vaya reconociendo esas zonas perceptivas y se complete lo que en la historia del psicoanálisis se hablaba como el orgasmo vaginal, ¿no? Que Freud decía que era la mujer madura, ¿no? No me voy a meter en ese tema que no me compete, pero bueno, un poco tenía razón, porque una cosa es mapear y reconocer el tejido eréctil de la vulva con la masturbación externa, y otra cosa es agregarle las sensaciones corporales que surgen de la estimulación del fondo de la vagina y del útero. Siguiente. Esto es para mostrar cómo sale el líquido, cómo se engrosa la vagina excitada y empieza a sudar material humectado, pero depende de la cantidad del pH y de la cantidad de líquido que se guarde ahí adentro. Por eso es tan importante que después de la menopausia, cuando se van las hormonas, uno le dedique un especial cuidado y atención para que esto siga funcionando normalmente. Siguiente. Siguiente, vamos a la fase orgásmica. El orgasmo tiene que ver también, como dijimos, con contracciones de esa plataforma de músculos que están alrededor del piso pélvico, pero también tiene un correlato central. Y también participan otros músculos y otras zonas del cuerpo en su totalidad para que la reacción sea mucho más satisfactoria. Siguiente. El orgasmo es un fenómeno psicofisiológico, donde puede haber un reflejo que va a dar estas sensaciones, pero que también se recogen a través de nervios que vienen de la recolección de estímulos del periné, de la vagina y de la entrada de la vulva, pero también del útero. Y estos nervios recorren la médula espinal siguiente, entran a nuestro organismo, esta es la parte de contracciones, cuando se produce el orgasmo, siguiente, y vamos a ver que esos, esos músculos, esas sensaciones y esos nervios van a llevar hacia el centro que se construye en el cerebro la respuesta orgásmica, que va a quedar grabada. Por eso es tan importante que se ejercite, porque es como cualquier ejercicio físico, vos lo aprendés, si no lo practicás, después te lo olvidás. Siguiente. Siguiente, esto es lo que decíamos recién de las contracciones, por lo tanto, es una forma
la respuesta orgásmica es igual cuando está grabada completa, dependiendo de cualquier lugar de donde se la estimule y se la busque. Yo puedo tener un orgasmo solamente con la fantasía, pensando o imaginándome, puedo tener un orgasmo en sueño, ¿sí? Y puedo tener un orgasmo masturbándome o puedo tener un orgasmo con una persona. Pero primero lo tengo que haber grabado. Si yo no lo grabé en mi sistema operativo, no voy a encontrar la respuesta. Es como si yo quisiera, no sé, hacer un PowerPoint y no tengo instalado el programa. Puedo saber cómo se hace, pero si no lo tengo instalado, no lo voy a poder hacer. Yo puedo saber o me pueden explicar cómo es un orgasmo, pero si yo no lo voy a buscar en mi cuerpo y no grabo a partir de la recepción de esos nervios y de esos estímulos vulvares, vaginales, uterinos, de pezón, de cuello, de todo el cuerpo, los besos, la boca, no voy a saber cómo es la sensación. Después sí la puedo ir a buscar de cualquier lugar, de la fantasía, del sueño, del tacto, del encuentro, pero la tengo que grabar primero. Siguiente. Esto es lo que les decía, los nervios que van recogiendo de distintos sectores y que van por la médula espinal hasta el cerebro. Pero hay otro nervio que no va por la médula, que es el nervio vago, que es un par craneal, que también recibe estímulos de esas zonas y recibe muchos estímulos de las orejas, del cuello, de otras partes del cuerpo, que van a la misma carpeta del ordenador. Entonces, esto garantiza que si una persona tiene una lesión medular o tiene alguna lesión en la vulva porque lo operaron, tuvo un parto, tuvo un traumatismo o una enfermedad, está ese otro canal que lleva la misma información a la misma carpeta y que uno puede recuperar sensaciones grabadas anteriormente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque por eso insistimos tanto en que niñas y adolescentes se toquen, se estimulen y graben sus programas de respuesta sexual. Siguiente, algo que estuvo vedado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo puedo hacerlo a partir de estos nervios y grabar en mi cerebro la respuesta. Esto está estudiado, se sabe bien en qué áreas del cerebro se recogen estímulos del clítoris, de la vagina, del cuello del útero, de otras partes del cuerpo, y todos se guardan en una carpeta que dice orgasmo. Y que si yo la tengo bien clarita, cuando la vaya a buscar la voy a encontrar. Y no como a veces nos pasa en el ordenador que guardamos y no encontramos las cosas. Así que hay que ponerle bien el nombre de cómo se guarda el archivo. Siguiente. 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 Bueno, después que pasa el momento extásico de este estado alterado de la conciencia, culmine máximo que uno disfruta, que en las mujeres puede ser varios, y en el hombre está mal aprendido porque el hombre lo aprende al lado de la eyaculación. Y sabemos que cuando eyacula pierde la erección y para un hombre perder la erección representa el fin de la relación sexual. Entonces hay que tratar de que los hombres aprendan, y acá vienen las confusiones con el tantra, y que lo vamos a hablar específicamente en el capítulo correspondiente, donde el hombre tiene que aprender que el orgasmo se aprende igual que la mujer y que se graba en la carpeta del cerebro igual, pero tiene que sacarle de la carpeta el programa eyaculación para que pueda disfrutar independientemente de haya eyaculado o no, y de que tenga una erección o no, porque puede haber eyaculado, tener una erección y poder tener orgasmos a continuación de ese fenómeno sin necesidad de tener el pene erecto. Siguiente. Esto parece una obviedad, pero pasa mucho. Cuando termina todo, la vagina, el cuello vuelven a su lugar habitual, se descongestiona el tejido eréctil, el pene pierde turgencia y la vagina se vuelve a su estado natural. Siguiente. Dijimos que el órgano más importante es el cerebro. Si vemos la estructura del cerebro, la corteza cerebral es lo más evolucionado, donde está la flecha es la corteza prefrontal, que es lo último que aparece en la evolución de la especie humana, y es lo que nos da a los humanos dos posibilidades. Una, el lenguaje, que es lo que nos distinguió del resto de los animales, y la otra es la capacidad de futurizar y de generar valores. La corteza prefrontal es la que nos da criterio, valores, pero es la que tiene también el pájaro carpintero, que nos mete todas las creencias limitantes y es la que nos frena muchas veces a la hora de tener un encuentro sexual. Y dejar que la parte media, que está dentro del cerebro, donde está ahí la amígdala y el hipotálamo, que es el cerebro límbico emocional, sea el que tome el comando y se ponga en funcionamiento. Presten atención, cuando hablemos de Antakarana y hablemos del complejo de la mente según el Ayurveda, cómo silenciar ese pájaro carpintero, cómo bajar esa corteza prefrontal a través de la práctica de la meditación para que entren en juego las sensaciones manejadas por el cerebro medio.
Siguiente. La respuesta sexual está relacionada exclusivamente con el área del cerebro central, que es el mesencéfalo, el cerebro emocional, y se basa en un circuito que se llama sistema de la recompensa. Es un circuito que lo comparte con la comida, con el agua y con los cuidados. Piensen que el humano es el único animal que no puede crecer y desarrollarse sin cuidados, ¿sí? Acá solemos hablar de los cachorros con Eliana. El cachorro humano necesita cuidado durante mucho tiempo. De hecho, casi hasta los 20 años, que es el momento donde su cerebro termina de desarrollarse completamente. O sea que hay el área de la recompensa es la que se va a estimular con estos estímulos de aprobación y desaprobación, ¿no? Si algo se aprueba, se genera motivación y eso va a quedar como una actitud o una actividad que va a tender a repetirse. Si esa actitud es desaprobada, el sistema de la recompensa dice que no y entonces no se va a llevar adelante. Pero además este sistema de la recompensa tiene un peligro que es el tilde, que se tilde, ¿no? Que se ponga en modo adictivo, en modo craving, que es lo que pasa con los estímulos sobreimpuestos, que es lo que pasa con la tecnología. Si yo estoy todo el tiempo recibiendo estímulos visuales, el sistema dopaminérgico, acuérdense, deseo, necesito un espacio de vacío, de la nada misma, para poder motivarme. Si yo en ese espacio de la nada misma meto estímulo, 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 el sistema se tilda y se produce este mecanismo adictivo donde siempre quiero más y termino insatisfecho, que lo vemos en la clínica muchas veces hoy en los consultantes que vienen por falta de deseo sexual. Siguiente. Entonces, siguiente. La regulación de la función sexual en el sistema nervioso tiene una fase neuroanatómica, pero también tiene cuestiones que están relacionadas con las hormonas y con otras cuestiones del sistema nervioso periférico. Siguiente, tiene que haber salud en todo esto, ¿no? Hay una red, una network interno, como un internet, donde participan estos núcleos que están en el sistema límbico. Siguiente, no vamos a entrar en detalle porque, bueno, esto es muy técnico, muy específico, pero sí con otras regiones del cerebro que están densamente pobladas de neuronas que tienen receptores a las hormonas, ya sea testosterona, estrógenos o progesterona. Siguiente. Y estos núcleos responden a las hormonas, pero también responden a otras sustancias químicas que están muy relacionadas con las emociones de las personas. Siguiente. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de resonancia magnética funcional, es decir, si miramos un cerebro mientras una persona está mirando, por ejemplo, films eróticos, volveme para atrás, eso, vamos a ver que hay, cuáles son las zonas que se estimulan y vamos a ver que hay una serie de diferencias entre los animales, los humanos heterosexuales mirando un video, los varones heterosexuales, las mujeres homosexuales, es decir, que depende de la autopercepción de la persona y de la identidad y de la orientación sexual que tenga, son las distintas áreas del cerebro que se van a estimular para dar respuesta sexual. Sí, es muy importante saber que si yo miro o me conecto con el erotismo, va a haber áreas de ese cerebro medio que se van a estimular y que son las que van a mandar la respuesta al resto del cuerpo para que yo me entere que me estoy excitando. Siguiente. Entonces, si lo miramos en un cerebro como se ve en una resonancia magnética funcional, vamos a ver que se estimulan distintas áreas del cerebro. Y fíjense esto de los botoncitos, ¿no? Porque depende de la intensidad que tenga y eso va a depender de la historia personal de cada persona. Y cada uno le va a moldear y le va a poner la intensidad como cuando uno escucha un volumen de una radio o un dial de una radio. Por eso no podemos ser universales y decir, la respuesta sexual es así. Para que vos mejores tenés que hacer esto, esto y esto. No, si no entendemos que es un sistema complejo y que tiene estos moduladores que van a depender mucho de la historia personal de la persona y de cómo aprendió el amor y de cómo vive su sexualidad y cómo mapeó eróticamente su cuerpo, estamos en un problema. Y por eso muchas veces fracasan los tratamientos, porque a veces los terapeutas no entienden cómo es que esto se va construyendo en cada individuo en particular. Siguiente. Fíjense que acá hablan de las pasiones, ¿no? Dicen, las funciones cognitivas actúan como disparadores, es decir, funciones cognitivas, ¿cuáles son?
las que produce la corteza prefrontal. No voy a poder, soy anorgásmica, mi cuerpo no me gusta, no voy a llegar a tener un orgasmo, no tengo deseo sexual. Todas esas cosas que nos decimos actúan directamente sobre las áreas internas del cerebro, que son las que van a poner en funcionamiento la respuesta sexual erótica. Entonces, cuando hablamos de la importancia que tiene la práctica de la meditación, ya sea el mindfulness, el yoga, los pranayamas, como vamos a ir viendo, lo que hacen estas técnicas es apagar los inputs que llegan desde esas áreas corticales cognitivas y dejar que afluyan los sentimientos y las sensaciones reales y corporales que están ocurriendo en este momento presente. Es decir, por eso es tan importante conocer cómo funcionamos para después aplicar las técnicas que les vamos a ir enseñando a lo largo de este curso y desconectar la corteza prefrontal. Siguiente. Hay un órgano, que es el llamado vómero nasal, el único lugar donde las dendritas, que son las prolongaciones de las neuronas que reciben información, salen al exterior del cerebro, es en la nariz. Fíjense ahí, si yo hago un corte del cráneo, vamos a ver que hay un agujero en el cráneo, en la base del cráneo, que por donde salen, que es donde está el bulbo olfatorio, y donde salen unos pelitos, o sea, en el fondo de la nariz yo puedo tocar las neuronas si quiero, porque están esos pelitos, esas neuronas, que es el único lugar donde salen al exterior. Fíjense la importancia que tiene el olfato. Yo estoy poniendo un portal de entrada al cerebro a partir del olfato. Y hoy por hoy a veces la gente se pone perfume, se depilan toda la vulva, se sacan, se ponen cosas, cuando en realidad el olfato hay que utilizarlo a nuestro favor, quizá con algunas esencias, quizá con algunas técnicas y algunas prácticas ayurvédicas que podemos utilizar para mejorar la amplitud de percepción que tiene ese órgano, porque fíjense que está en la base del cráneo y tiene una vía directa al sistema límbico emocional. Cualquiera de los que estemos acá presentes sabemos cómo nos impactan algunos olores, ¿no? Olores que por ahí si es desagradable nos hace rechazo, pero esos olores a café de la mañana, al pan recién horneado, donde uno empieza a conectar con ese sentido y empieza a producirse una reacción erótica, que no siempre el erotismo tiene que terminar en una relación sexual. O sea, entender el erotismo como ese motor motivacional que me conecta con el placer y el goce. Siguiente. Entonces, ese órgano también responde a feromonas que tenemos los seres humanos. ¿Y dónde se liberan las feromonas? En la axila, en la piel, en la vulva, en la vagina. Entonces, ojo con ponerse mucho perfume, porque la pareja quizá no se excite con ese perfume que se pusieron, pero sí sabemos que el humano reconoce el olor de humano. Como el animal, lo primero que hacen, fíjense, los animales, ¿vieron los animales, los perros? Si se ven dos perros se van a ladrar cuando se encuentran, pero lo primero que hacen es van y se huelen la cola. Y cuando se huelen la cola se reconocen y dicen, es uno de mi misma especie, entonces no me voy a pelear. En el humano pasa lo mismo, si bien está bastante dejado de lado por la evolución y por todo lo que hacemos con la cultura, es una función, el olfato, muy importante a tener en cuenta. Por eso también cuando nosotros trabajamos con el masaje, y vamos a hablar oportunamente, cuando hablemos del masaje Abhyanga y demás, cómo se trabaja con las esencias para potenciar y estimular el órgano vomeronasal y el sentido del olfato. Siguiente. Hay algunas pequeñas diferencias estructurales y anatómicas entre cerebros de hombres y de mujeres, ¿sí? Y que tiene que ver con la modificación de la corteza prefrontal y estas estructuras que hay en el área del cerebro medio. Y esto es independiente de la condición biológica, porque también esto está directamente relacionado con la autopercepción, de cómo una persona se autopercibe, independientemente del sexo asignado al nacer. Hay conductas y comportamientos, el cerebro es plástico, y se va moldeando y se va modificando de acuerdo a la autopercepción que tenga la persona en ese momento. Entonces los varones, por eso, por ahí, varones, ya sea cis o trans, van a tener una actitud un poco diferente en cuanto a la respuesta sexual de lo que tienen las mujeres. Siguiente.
El hombre en general, el varón, tiene una mayor activación de centros amigdalinos y del sexo explícito, mientras que en la mujer se necesita un poco más de preparación y la fantasía erótica tiene que trabajar más y quizá una mujer no se excita tanto a nivel visual, sino como sensorial y multisensorial. Siguiente. El comportamiento sexual, entonces dijimos que tiene que ver con este sistema de la recompensa, donde la persona va a evaluar los estímulos, va a tener una conducta acorde a esos estímulos y de acuerdo como haya sido, acuérdense del modelo circular que les mostré antes, de acuerdo como haya sido esa respuesta sexual, va a ser la posibilidad de que se repita la estrategia y que se busque el objeto de deseo. Y cuando uno habla de buscar el objeto de deseo, necesita un tiempo, un espacio entre estímulos para que no se sature este sistema de recompensa y se produzca, lo que vimos antes, de la adicción o el bloqueo directamente del deseo. Siguiente. Entonces, excitabilidad, motivación, ejecución de la acción. ¿Las hormonas son importantes? Sí, porque son las que graban la experiencia de la recompensa, que es lo que me va a llevar, en definitiva, siguiente, a un bienestar biopsicosocial que me lleve a repetirlo. Siguiente, el cerebro sexual, que es el otro órgano importante, tenemos dos órganos importantes, uno es el piso pélvico y otro es el cerebro, ¿no? Entonces, el cerebro sexual saludable es el que puede manejar estas creencias limitantes a la hora de la relación sexual, que va a responder saludablemente a los estímulos genitales y que desensibiliza esa corteza prefrontal, desactiva esa alarma interna que tenemos, que es la amígdala, para que fluyan los sentimientos y emociones que nos lleven al bienestar y al deseo. Siguiente. Siguiente, como dijimos antes, uno hoy puede estudiar las imágenes, sabemos que hay hormonas importantes, siguiente, que actúan sobre la respuesta sexual, por eso hay sustancias particulares que aumentan el deseo, la excitación y el orgasmo. Fíjense que son sustancias que inclusive uno aumenta y modifica con el deporte, con la salida con las amigas, con la búsqueda de desafíos. No solamente hay que buscarlo en el orden de lo sexual, la vida, la etapa de excitación que tiene que ver con esa motivación creada a partir de la búsqueda de un objeto de deseo, siguiente, y cómo a través de la recepción permanente, no hay que dejar de lado la masturbación, la excitación, la búsqueda de este contacto, recordar y activar esos centros, esa carpeta donde se guardaron los estímulos para la respuesta sexual satisfactoria. Siguiente. Eso es lo que nos lleva a tener una buena conducta sexual. La dopamina es la droga por excelencia que maneja este circuito de la recompensa, anda pasando todos, participa no solamente de procesos cognitivos, sino que también está relacionado con estas lesiones de sobreestimulación y que pueden traer aparejado dificultades a la hora de la respuesta sexual. Es decir, un poquito de dopamina está bien, pero el exceso produce adicción y bloqueo. Siguiente. ¿Qué pasa con las hormonas que se le da tanta trascendencia e importancia? Pensemos acá que el problema es que el varón, la hormona única que tienen, que es la testosterona, baja lentamente a medida que pasa el tiempo, y en las mujeres, en el momento de la menopausia, cae abruptamente los estrógenos, siguiente, lo cual el impacto que va a tener en el cuerpo los estrógenos va a ser peor en la mujer que en el varón. Todas las hormonas que participan en la respuesta sexual son los estrógenos, la testosterona, la progesterona, la oxitocina y la prolactina. Estrógenos y andrógenos son los que más variaciones van a tener a lo largo de la vida de la persona. Siguiente. Esto ya lo vimos, cuáles son las sustancias que intervienen. Siguiente. Y esto pasa una más que se sumen un clic más. Fíjense que no solamente, esto lo quiero mostrar
para que quede claro que ese mecanismo de la respuesta sexual, deseo, excitación y orgasmo, es como un mecanismo de relojería fina que tenemos en nuestro cerebro, donde las hormonas no son solamente las únicas que activan. Es una correlación entre estímulos excitatorios e inhibitorios. Y hay estímulos excitatorios, como la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, pero también hay inhibitorios, como la endorfina, la adrenalina, la prolactina. Entonces, los endocannabinoides, de ese balance entre estímulos excitatorios e inhibitorios, va a ser un correcto estímulo para tener una buena respuesta sexual. Entonces, no le echemos la culpa siempre a que las hormonas son las causantes de ese desequilibrio. Siguiente. Porque uno puede estar tomando un medicamento, puede estar, no sé, fumando marihuana en exceso, y eso alterar esta química del cerebro. Por eso, vuelvo a lo mismo, cuando uno practica yoga, cuando uno hace pranayamas o uno practica la meditación, esto se resetea. Es como si ustedes le pusieran un reset y se acomodan nuevamente los neurotransmisores. Siguiente. Los estímulos sensoriales que nosotros recibimos van a producir modificaciones en los distintos órganos. Van a dar un aumento de la actividad noradrenérgica, pueden aumentar las hormonas, y esto es lo que está en relación con la respuesta sexual. Pero básicamente lo importante son los estímulos sensoriales, el cortejo, y que en este caso la hembra, la mujer, esté receptiva. Acuérdense del modelo circular de la respuesta sexual. Siguiente. Los estrógenos en la mujer son muy importantes, sobre todo a la hora de la menopausia, por eso hay que poner estrógenos locales en la vagina después de la menopausia, porque aumentan el flujo sanguíneo y mejoran la fase excitación. La testosterona en las mujeres actúa sobre el deseo y la motivación, pero el cuerpo también tiene la posibilidad de sintetizar progesterona a partir de otros tejidos, como es el tejido adiposo después de la menopausia. Siguiente. Por lo tanto, el equilibrio se mantiene, no es que uno tenga que sustituir todo. Algunas cuestiones sí y otras no. Siguiente. Ese tejido que toma el comando para producir las hormonas endógenas después de la menopausia, lamentablemente es la grasa periabdominal, el rollito que se nos pone en la menopausia, porque se convierte en una glándula endocrina que va a producir esas hormonas que deja de producir el ovario. Así que no hay que pelearse tanto con el rollito de la menopausia. Siguiente. Y para finalizar, que quede claro que la sexualidad, sobre todo en las mujeres, es mucho más compleja y hay muchos sistemas involucrados, para lo cual tenemos que conocer el funcionamiento de nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras emociones para poder llevar adelante una vida sexual satisfactoria. Siguiente. Y con esto tenemos que detallar que hay que ser prudentes con el manejo de la información. Siguiente, anda pasando. No hay muchas investigaciones, son muy recientes las investigaciones que hay en respuesta sexual, y tenemos que tener en cuenta que lo más importante es conocernos, conocer a la persona si somos terapeutas, tratar de estudiar, de conocer la anatomía, la fisiología de la respuesta sexual, y siguiente, tener en cuenta que uno puede utilizar varios abordajes que no solamente son de la medicina tradicional, siguiente, sino que también la práctica de otros abordajes médicos, como la Ayurveda, nos pueden ser de utilidad, y que entran en juego en la respuesta sexual no solamente la anatomía, sino cuestiones intrapersonales, interpersonales, la salud general propia y del compañero o compañera, y aspectos que tienen que ver con el contexto de la vida social de cada persona. Por eso Ayurveda, que es la ciencia de la salud, la medicina integrativa que nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, es la que elegimos en este curso para asociar a la sexualidad. Bueno, hoy tenemos introducción a la Ayurveda. Vamos a hablar de términos esenciales de la Ayurveda, pero vamos a ir rápido con el tema de los doshas. Vamos a priorizar en lo que es los subdoshas, datus, malas y srotas. Esta es un poco la idea de hoy.
Primero vamos a comenzar con el término Ayurveda, que es el conocimiento de vida. Veda es conocimiento, Ayur es vida. Entonces estamos hablando de que abarca todas las etapas, abarca toda la vida entera, ¿no? Por eso es un conocimiento muy amplio, es decir, desde la concepción, la vida intrauterina, el posparto, la salud, la enfermedad y la muerte. Los componentes de la vida son sharira, que ahí empezamos con la terminología en sánscrito, que son los constituyentes del cuerpo físico. En este sharira es donde podríamos localizar el tema de los doshas, que son los constituyentes del cuerpo, ¿no? Que determinan la constitución física o la prakruti o prakriti, ¿no? Las dos terminologías son aptas y son capaces de iniciar el proceso de la enfermedad. Veníamos diciendo que los componentes de la vida son sharira o lo que conocemos como el cuerpo físico, compuesto por los tres doshas, que son llamados Vata, Pitta y Kapha, y cada uno de ellos tiene un rol claramente definido en la vida, tanto a nivel psicológico como patológico. Y veremos aquí, vamos a intentar abarcarlo desde el punto de vista en lo que respecta a la sexualidad. Luego hablamos de los indriya, que Sandra mencionaba, tiene que ver con los órganos de los sentidos, ¿no? Los órganos de los sentidos, todo lo que entra a través de los órganos de los sentidos, como también los órganos de la acción. Manas, que también lo mencionaba Sandra, lo que tiene que ver con la mente, el aparato, el complejo mental, y Atma. Es decir, todos estos cuatro son fundamentales para lo que decimos el conocimiento de la vida, que es lo que significa el Ayurveda. Hoy nos vamos a centrar en el primer aspecto. Yo dije dosha, pero es también todo lo que incluye la parte fisiológica de la Ayurveda, que ahora lo vamos a ver, que son los componentes del cuerpo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico es lo que nos vamos a centrar hoy. Ya vamos a dejar para más adelante los indriya o este complejo mental que aludía Sandra, incluyendo manas, y el atman lo vamos a abordar cuando hablemos más de lo tántrico o desde la filosofía del yoga. Entonces, vamos a centrarnos en la presentación de hoy en el cuerpo y los constituyentes del cuerpo. Primero tenemos dosha, como veníamos diciendo, que está dividido a su vez en los 5 subtipos, con sus correspondientes sitios y sus acciones predominantes, sus funciones, síntomas y signos de desequilibrio, es decir, cuando dosha se vicia, es la corrupción, se le dice, ¿no? En el vikruti se dice en sánscrito. Ahora vamos a verlo, pero brevemente, si lo recordáis, hablamos de 3 energías o 3 doshas: Vata, Pitta, Kapha, como mencionaba antes. Vata es responsable de todos los movimientos, la circulación, llevar los estímulos desde y hacia los receptores. Pitta es el responsable de la conversión, rompiendo los estímulos, ya sean comida, agua, aire o otro estímulo, asimilando y guardando en la memoria para su futuro uso. Y tenemos Kapha, que tiene que ver más con el que mantiene la energía junta, el cuerpo unido y el funcionamiento. Tiene una energía más de cohesión, ¿no? De mantener unido. Datu es lo que vamos a hacer también hincapié en los tejidos del cuerpo. Son 7 datus, 7 tejidos corporales. Lo vamos a ver en detenimiento, pero el concepto de datu nos va a servir cuando hablemos de los puntos marma. Es decir, no podemos ir directamente a hablar de los puntos marmas y cómo activarlos en lo que respecta a la sexualidad si antes no sabemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de datu. Por eso digo que es fundamental tener esta especie de introducción. Luego tenemos mala, si hablamos de datu, hablamos de mala. Mala está relacionado con los desechos en el cuerpo. Vamos a ver que hay trimala o 3 productos de desecho, ya los vamos a ver. Agni es un concepto importantísimo, tiene que ver con el fuego digestivo. Vamos a ver también que cada datu, cada tejido va a tener su Agni correspondiente y es importante saberlo, que no hay un tipo de Agni solamente, sino que hay diferentes tipos de Agni según la función, según el momento. Por ahora lo que queremos saber es que Agni es el fuego, de hecho es el nombre de un dios.
y de alguna manera la imagen de cómo hacerle esta ofrenda a este dios, por ejemplo, es dándole alimento a este fuego digestivo que es el que los va a quemar o que los va a recibir, ¿sí? Simplemente como imagen de Agni como un dios. Y Srota es un concepto muy importante, íntimamente vinculado al concepto de Dhatu, porque es los canales por donde circulan, por donde circula este tejido, por donde circula la conexión de todos los componentes constituyentes del cuerpo. Entonces, Srota es canal que no tiene tanto que ver con Nadi, que también es canal, pero desde el punto de vista más del yoga, que son canal más de energía. Lo vamos a ver también cuando hablemos de Tantra. Aquí lo que refiere al cuerpo más físico, lo que ellos dicen a lo más, desde lo más concreto a lo más sutil, hablamos de Srota. Y lo que mencionaba antes, los puntos Marma son los puntos de mucha energía, como puntos de mucha importancia en diferentes partes del cuerpo. Hoy no llegaremos a Marma, pero sí vamos a preparar el terreno para poder arribar a Marma en nuestras sucesivas presentaciones. Y también otros órganos que van a formar parte, que ya van a ir surgiendo. Entonces, breve repaso de doshas, porque lo que nos interesa hoy es hacer una caracterización de los subdoshas. Cada dosha, como mencionábamos, Vata, Pitta y Kapha, tienen 5 subdoshas que son lugares de acción en diferentes partes del cuerpo. Y la propuesta de la clase de hoy es que podamos escuchar y podamos abordar esta información de una manera visual, por un lado, viendo las diapositivas, pero también de una manera de cómo las podemos incorporar dentro de lo que cada uno va sintiendo, en consonancia con su propio cuerpo. Es decir, esto se ajusta un poco más a mí, esto tiene más que ver conmigo, esto no tanto. Entonces, el recorrido que también sea de alguna manera dentro de lo que el Internet nos permite, algo vivencial, ¿no? Y de aquí que pueden surgir varias preguntas a nivel personal, ¿sí? Entonces, este es el abordaje que os propongo, que es un tanto teórico-práctico. Dicho esto, CAFA. Observen los lugares donde se ubica CAFA. Es en la parte superior, toda la zona de pulmones, toda la parte de pecho, toda la parte alta. Sus lugares centrales, vamos a ver que está por todo el cuerpo CAFA, pero los lugares centrales es en la parte del pecho. Corazón también. Pita, como vemos, está en la parte media, que es las vísceras, todo lo que tiene que ver con el estómago, todo lo que decíamos antes, hacíamos alusión a Agni, al fuego digestivo. Bueno, Pita está relacionado con Agni o con el elemento fuego, ya lo vamos a ver más en detalle. Y Vata, un poco en relación con la presentación de la doctora, toda la parte más de genitales. Vata está en la parte inferior, en la parte baja del estómago, la parte baja de toda la zona lumbar y involucra también las piernas. Digo, estos son los asientos principales de Kapha, Pitta y Vata, pero vamos a ver que se alojan en todo el cuerpo. Y ahora ahí es lo que la presentación de hoy tiene lugar. Entonces, por un lado tenemos los subdoshas y por otro lado hice una especie de comparativa. Si bien hoy no vamos a hablar de chakras, ya desde la primera sesión a mí me interesa que veamos esta correlación para poder empezar a hacer estas conexiones que tiene que ver con nuestro curso intensivo de sexualidad y ayurveda. Ya tenemos que empezar haciendo las conexiones y, como decía, que cada uno le vaya a servir para lo que lo necesite. Entonces, si teníamos que Vata se localiza en la parte baja del abdomen, toda la zona lumbar y las piernas, fíjense el correlato con los chakras que están en la base. El chakra, bueno, acá le pusieron el chakra básico, que es el Muladhara, el chakra raíz, el chakra Svadhisthana, que es el segundo chakra, van a corresponder a el asiento principal de Vata. Si decíamos que Pitta, el asiento principal del Pitta es en la zona del abdomen con la parte de digestión,
vamos a ver que acá tenemos 3 subdoyas. Está relacionado con el plexo solar, otra vez aparece aquí el sol, el elemento fuego, con Manipura chakra. Y el plexo cardíaco ya se lo dejaría un poquito más a Kapha, que decíamos que se localizaba el asiento principal es en el pecho, en toda la parte alta, ¿no? Entonces decíamos que Ambalambaka Kapha, que está aquí arriba, si bien hay otros subdoyas aquí que nos quedan, que los vamos a ver también, lo vamos a ubicar en el chakra cardíaco o Anahata chakra. Después vamos a ver con qué están relacionados el chakra laríngeo, el chakra Agnya chakra, el del tercer ojo, y el Sahasrara, que es el coronario. Entonces, en en la diapositiva, en la imagen de los subdoyas, tenemos Vata, que está formado por prana, udana, samana, apana y viana. Viana es en todo el cuerpo, ¿sí? Lo pusieron acá, pero es para referir a todo el cuerpo. En pita tenemos sadaka, alochaka, sadaka, ranjaka, panchaka y brajaka. Ahí repitieron sadaka. Vale. Y en kapha tenemos a tarpaka kapha, bodaka kapha, ambalambaka kapha, kledaka kapha y shleshaka kapha. Lo mismo, el shleshaka está en todo el cuerpo. Pues vamos a entrar en cada uno de los subdoyas. Y aquí pido un poco de paciencia y que ya puedan empezar a observar cuál es la conexión con cada una de vuestros cuerpos o de vuestras constituciones personales. Entonces, vamos a subdoyas de Vata. El más importante es el más conocido, podemos decir, es Pranavayu. Vayu es un sinónimo de decir Vata, tiene que ver con el elemento aire, ¿sí? Pranavayu está localizado en el cerebro, en el corazón, pero también en los pulmones, en la garganta, en la lengua, la nariz y los oídos, principalmente en el cerebro y el corazón, pero no solamente allí. Y ahí empezamos a complicar un poco la historia, ¿sí? Empiezan a interrelacionar los lugares, pero que es sumamente importante saber que prana, vata o prana vayu también se puede localizar en el corazón, en la garganta, en la lengua, en la nariz y en los oídos. Y en realidad esto va a tener que ver con los órganos de los sentidos que decíamos antes, los indriya. ¿Recordáis? Pranavayu va a estar muy relacionado con todos los órganos de los sentidos y cómo recibimos esta información. Con lo cual la acción de Pranavayu va a tener que ver con la percepción sensorial, la inhalación, lo que tomo de afuera, el control nervioso del corazón, porque también está relacionado con el corazón, la ingestión de la comida, la tos, el escupir, estornudar, la percepción sensorial, que decíamos antes, ya lo dije, el proceso de pensamiento, está relacionado con el cerebro, el control mental, la alegría y la felicidad. Recuerden que prana es un concepto muy extendido que tiene que ver con energía vital, ¿sí? Que va a estar muy relacionado con nuestro tema de la sexualidad. El movimiento de Pranavayu va a ser siempre de afuera adentro. Es esta inspiración, ¿no? No solamente inspiración de aire, sino que me inspiré, me vino algo. Un poco lo que Sandra hacía alusión al tema del deseo, ¿no? Este vacío, esto de repente que me surge o empieza este proceso excitatorio. Y los signos del desequilibrio en Pranavayu van a tener que ver con los órganos de los sentidos debilitados que no funcionan correctamente, confusión y desequilibrios psicológicos. Después vamos a ver cuáles son hierbas que nos pueden equilibrar este tipo de subdoya. Tenemos el segundo subdoya de Vata, que es el Udana Vayu, que está representado en los pulmones, la garganta, el cerebro, pero básicamente tiene que ver con el pecho, que mueve desde el ombligo al corazón, a los pulmones, a la garganta y al cerebro. Entonces, es un movimiento que va de abajo hacia arriba, hacia afuera.
es decir, un movimiento ascendente. Podemos decir la expiración con todo lo que implica. ¿Cuáles son las acciones de Udana Vayu? Energiza la mente, despierta la inteligencia, recuerden que también está relacionada con el cerebro, controla el discurso, ¿no? Todo lo que sale, Udana, esto del hablar, la voz, la autoexpresión, los recuerdos, es también lo que sale, aunque a nivel mental, y otorga al cuerpo fuerza y da brillo a la piel, Udana Vayu. Cuando tenemos signos de desequilibrio en este subdosha, podemos hablar de tartamudeo, congestión, dificultades en la exhalación, indecisión y dificultad en responder. Fíjense también los aspectos psicológicos, ¿no? No solamente a nivel físico, y invitamos a pensar los paralelos con respecto a la sexualidad, ¿no? Esto ya va a ser un trabajo personal, pero ya ahí hay bastante para poder conectar. Entre las hierbas equilibrantes, lo digo porque es muy conocido y es muy famoso, está el regaliz, que seguramente lo habréis escuchado. Como tercer subdosha de Vata tenemos a Samanavayu, que está localizado en el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. También está el hígado, el páncreas y el vaso, involucrado en Samanavayu. Pasa que aquí se ponen nada más algunos principales. Y fíjense que si bien Pita estaba relacionado con Agni, aquí Samanavayu también va a estar relacionado con el manejo de Agni, el manejo del fuego digestivo. Entonces, Samanavayu es el que me ayuda a la digestión. Separa nutrientes de productos de desecho de la comida. Productos de desecho, habíamos dicho al principio, que son los mala, productos de desecho del cuerpo. Samanavayu absorbe nutrientes y agua, mantiene la peristalsis y controla la secreción de las enzimas digestivas. Convierte la inteligencia de la comida en conciencia. Aquí el aspecto psicológico, no solamente fisiológico de cuerpo, sino también tenemos la parte más sutil. Representa Samanavayu el punto de encuentro entre prana y apana. Un punto muy importante cuando hablemos de Tantra. La unión de prana y apana, que ahora vamos a apana. Pero Samanavayu muestra este lugar de encuentro. Es el punto de encuentro, que es nada más y nada menos que el estómago, y gobierna las funciones fisiológicas y psicológicas de Manipura Chakra o chakra del plexo solar. Antes lo habíamos visto en la correspondencia con la diapositiva de los chakras. El movimiento de Samanavayu va a ser desde la periferia al centro. Toda la energía que se va a ir acumulando hacia esta zona del estómago. Signos de desequilibrio en Samanavayu, los podéis imaginar que tiene que ver con la mala absorción, diarrea, estreñimiento o indigestión. Entonces, ya sabemos si hay alguno de estos síntomas, sabemos que Samanavayu va a estar ahí involucrado. Seguramente lo habréis escuchado, lo digo, después van a tener muchísima más información sobre las hierbas, pero vamos a decir que el comino es, entre otras, pero el comino es fundamental para tener un buen funcionamiento de Samanavayu. Vamos a Vianavayu, que está localizado en el corazón y circula a través del cuerpo. Por eso decimos, no es solamente el lugar, el corazón, sino que es todo el cuerpo, porque es toda la circulación. Representa el asiento de la vida, la conciencia y el amor universal. ¿Le suena esto, no? Al chakra de Anahata Chakra, que lo relacionábamos más con Kapha, pero Vata también está relacionado con Anahata Chakra, porque tiene un subdosha, que es Vianavayu, que está con asiento en el corazón. Por aquí vamos a ver que circula Rasa Dhatu, que es el primer de los tejidos de la constitución corporal. Además de Rasa Dhatu, también está Rakta Dhatu, que es la sangre. O sea que tanto Rasa como Rakta está relacionado con subdosha Viana Vayu. Todo lo que tiene que ver con los pensamientos, la emoción,
¿no? La energía al resto del cuerpo están representados por este subdosha. También provoca el sudor, controla la contracción muscular y la relajación. Regula los impulsos motores y nerviosos. Gobiernan las funciones fisiológicas de Anahata Chakra, que ya lo dijimos. También va del centro a la periferia. Como habíamos dicho, está en todo el cuerpo. Cuando hay desequilibrio en este chakra, en este subdosha, tenemos problemas circulatorios, palpitaciones, taquicardia, bradicardia, angina pectoral, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Esto me parece sumamente importante cuando veamos luego algunas disfunciones que tienen que ver con, por ejemplo, todo lo que es la eyaculación precoz. Vamos a ver que lo que respecta a la ansiedad localizado en el corazón de Viana Vayu va a ser algo, por lo menos en lo que tenemos que pensar. Tenemos que pensar en Vata. Y tenemos que pensar en algún Vata es Viana Vayu. ¿Dónde se localiza? En el corazón. Apana Vayu, dijimos que prana es el más importante. Bueno, prana y apana, los dos. No podemos dejar solamente a prana, aunque sea el más famoso, y en lo que respecta a la relación o a la coordinación con la sexualidad, Apana Vayu va a ser nuestra estrella de hoy, que está representado por los intestinos, pero también el colon, la cavidad pélvica y los órganos pélvicos. Entonces vamos a decir Apana, en lo que respecta a nuestro curso, es el más importante, porque es donde se localiza toda la parte genital. Entonces, ¿cuáles son las funciones del Apana Vayu, del subdosha? Soporta y fortalece la pared intestinal, como lo vemos, mantiene el tono de los tejidos, lo que decíamos del suelo pélvico, los músculos de la pelvis, absorbe nutrientes, elimina orina y heces, importante en lo que respecta a mala, los productos de desecho. Aquí tienen como su lugar también predominante en lo que tiene que ver con las heces y la orina. Comienza el fluido menstrual, ¿no? Si hay algún tema con la regla, tenemos que pensar en Vata, tenemos que pensar en Apana Vayu. La eyaculación del semen y esperma asiste en la concepción, lo que decíamos, todo lo que tiene que ver con la fertilidad, Apana Vayu, súper importante, cómo mantenerlo bien fuerte, induce el parto, las contracciones uterinas y nutre otros tejidos y otros vayus. Gobierna las funciones psicológicas y fisiológicas del primer chakra, chakra raíz o Muladhara chakra. Pero no solamente Muladhara, que es localizado en la base de la columna, sino también Svadhisthana, el segundo chakra, que es el chakra sacro. El movimiento, como podéis observar, es descendente, va hacia abajo, es decir, va hacia las piernas o a la eliminación. Cualquier signo de desequilibrio en este subdosha va a tener que ver con estreñimiento, hinchazón, distensión, dolor en el bajo vientre, síndrome de intestino irritable, vejiga hiperactiva, prolapso en útero, vagina, recto, dolor premenstrual, sequedad en la vagina, esterilidad, aborto, disfunción eréctil. Un poco lo que estábamos mencionando. A título informativo, os digo una de las hierbas, esta sí es ayurveda, puramente, pero es muy famosa, que es trífala. Trífala nos ayuda a equilibrar este subdosha. Vamos a pasar a Pitta. Recuerden que Pitta, fíjense que el asiento principal lo ubicábamos en el abdomen o todo lo que es el plexo solar, pero un subdosha muy importante en lo que respecta a la sexualidad es Sadaka Pitta. También lo decía Sandra. El suelo pélvico es súper importante, pero el cerebro también. Entonces, aquí vamos a ver que si bien el asiento principal está localizado en el centro, en toda la zona abdominal, Sadaka Pitta, en lo que respecta a la sexualidad, para nosotros va a ser muy importante. Entonces,
se localiza en el cerebro y en el corazón, aunque no está marcado el cerebro, pero también está el corazón, y la acción que tiene es la digestión de ideas, de pensamientos, la discriminación, qué hacer, cómo sé que esto es lo que tengo que elegir, es lo que toca, es lo que, ¿no? Ayuda como a el esclarecimiento. Y la conciencia, controla el pensamiento, el aprendizaje y la comprensión. Esto que decía Sandra de el tener una, una mala, eh, estos una forma de aprendizaje que no es del correcto, entonces cómo esto ya nos condiciona para poder discriminar. Mueve en el corazón la compasión, es decir, no solamente mental el asunto aquí, sino que está íntimamente relacionado con la compasión y el amor, Sada Kapita. Todos los pensamientos como deseo, la determinación, son funciones de este subdosha. Por eso decimos que es muy importante en sexualidad. Si bien el más importante serán Pacha Kapita, por ejemplo, pero para nosotros es Sada Kapita. ¿Qué pasa si hay desequilibrio en este subdosha? Tenemos control, dominio, ira, odio, celos desmedidos, egoísmo, indecisión, confusión y distorsión. Hierba equilibrante aquí es el sándalo. En una de esas, el sándalo como hierba, como esencia, aceite esencial, ¿no? Para poner, para oler, ¿no? Que va directo. Sandra decía, todo lo que olemos va directo al cerebro. Bueno, el sándalo me ayuda a equilibrar este subdosha. Vamos al ocha kapita, está relacionado con los ojos, la mirada. También importante en la sexualidad como órgano de los sentidos, pero es un órgano de los sentidos que tiene mucho fuego. Por eso estamos hablando de pita. Mantiene la actividad visual dentro de las funciones, absorbe diferentes imágenes, colores y procesa diferentes tipos de imágenes visuales. A nivel sutil da claridad, luz y entendimiento. Es decir, en algún punto está relacionado con Sada Kapita cuando decíamos de la discriminación. Bueno, aquí más a lo que tiene que ver con dar luz, ¿no? Esto de el órgano de los ojos tiene que ver con la luz, tiene que ver con Pita. Si está desequilibrado este subdosha, vamos a tener una vista pobre, una visión nublada de cerca o de lejos, daltonismo, conjuntivitis. Trífala también es un medicamento ayurveda que es muy afín a los ojos, además de la digestión, pero es muy tenerlo en cuenta para que os vaya sonando. Vamos al tercer tipo de subdosha de pita, que es pacha kapita, muy importante, corresponde al intestino delgado y parte baja del estómago. ¿Recuerdan cuando hacíamos la correlación con los chakras que decíamos que Pita está localizado aquí, en el plexo solar? Pues desde Pacha Kapita es de donde se crea el hambre y la sed. Hay una parte de pita que licúa la comida y una parte de fuego, es decir, esta parte agua de pita y otra parte fuego de pita que cocina la comida, la va calentando y por eso digiere los alimentos ácidos, picantes y amargos. Mueve la comida desde diferentes partes del tracto digestivo con la ayuda de Samanavayu. ¿Recordáis? El subdoya de Vata. La parte esencial de la comida es absorbida y la parte restante pasa al colon. Cuando el fuego digestivo es fuerte, experimentamos alegría, fuerza, energía y claridad mental. Cuando está bajo el fuego digestivo, hay indigestión y se produce ama, que es otro concepto en sánscrito que tiene que ver con la toxina. Creamos toxina en el cuerpo. En el cuerpo y en la mente, ¿eh? Cuando decimos cuerpo también estamos incluyendo la mente. Pero cuando está demasiado alto, ¿no? Tiene que estar de alguna manera en equilibrio, porque si está demasiado alto va a crear náuseas, vómitos, acidez o úlceras, y va a quemar demasiado. Para fortalecer, si está muy bajito, seguramente lo habréis escuchado, es el jengibre, el clavo, el ajo. También son elementos o alimentos afrodisíacos, para subir el fuego. Ahí hay otra correlación.
Y para reducirlo, volvemos a regalis. Tenemos regalis como si está este fuego demasiado intenso. Vamos a Braja Kapita, está relacionado con la piel, todo lo que tiene que ver con los receptores. Por eso también podemos relacionar la sexualidad, ¿no? Fíjense que Pita está muy relacionado con todo lo que es los estímulos táctiles. Tiene que ver con Braja Kapita, con el color de la piel, el lustre, y mantener el flujo sanguíneo y la temperatura del cuerpo. Recuerden que Pita es caliente, es calor. Entonces, la piel cuando está caliente es un signo de Brajaka Pita, el subdosha. Controla las glándulas sudoríparas y absorbe los rayos del sol en forma de nutrientes, la energía que obtenemos del sol. Si hay desequilibrio en este subdosha, ¿qué vamos a tener? Todo lo que tiene que ver con problemas de la piel, cortaduras, acné, rosácea, psoriasis. Esto también nos ayuda a pensar si tenemos una predisposición a esto, ya podemos alojar no solamente el dosha, sino el subdosha que podría estar afectado. Lunares, urticaria, melanoma y úlceras de piel, como también el revestimiento del estómago y la causa de las úlceras. Pasamos a Ranja Kapita, que es el vaso o intestino delgado, y el hígado también. Otorga color a la sangre, otra vez el elemento sangre está presente, también otorga color a la orina y las heces. En el hígado, la comida absorbida o ahara rasa es cocinada y digerida de nuevo. Representa el asiento de Pancha Mahabhutagni. Pancha son 5. Mahabhuta es los órganos, los 5 principales órganos, que son los 5 órganos de los sentidos, y el Agni es el fuego, es decir, cómo digieren los 5 sentidos. Aquí estamos hablando de Ranja Kapita. Signos de desequilibrio en este subdosha, estamos hablando de anemia, desórdenes en sangrado, todo lo que tiene que ver con el elemento sangre. Y una hierba equilibrante para este subdosha es la cúrcuma, que también es muy famosa y muy conocida. Vamos ahora a Kapha y vamos a ver cuál de los Kaphas está más o tiene más importancia. Que no me tiene. Tarka Kapha está relacionada con el cerebro. Recuerden que el asiento principal de Kapha lo habíamos localizado en el pecho, en la parte alta, en todo lo que tiene que ver con pulmones y corazón. Ahora vamos a ver en la sexualidad cuál es el más importante. ¿Sí? Por un lado es lo que nos dice la Ayurveda, cuál es el asiento, digamos, el subdosha más importante, y otra cosa es la correlación que nosotras hacemos en este curso. A ver si estáis de acuerdo o no. Entonces, vamos por orden. Tarpaka Kapha está relacionada con el cerebro, con la columna vertebral y también con el corazón. Protege el sistema nervioso, nutre los tejidos nerviosos, lubrica las células del cerebro. Recuerden que Kapha va a tener que ver con la parte de cohesión y lubricación. Regula la acción del sistema nervioso, trabaja como un absorbente de shock contra lesiones, crea calma, compasión, cuidado, amor y afecto. Signos de desequilibrio en este subdosha es una mente aburrida, como así embotada, entendimiento o el aprendizaje lento, lenta recuperación de la memoria. Una hierba que ayuda a equilibrar este subdosha es el jengibre también. Por eso decimos que el jengibre se usa para muchas diferentes acciones. Vamos a Bodhaka Kapha, que su asiento principal es la boca, la lengua y las glándulas salivales. Mantiene la capacidad oral húmeda, interpreta el gusto, lubrica la membrana mucosa, liquidifica la comida para una mejor masticación, es decir, la digestión comienza en la boca, digiere y traga, protege la boca contra la acidez y las caries. Bajo mi punto de vista, este subdosha es un subdosha muy importante en lo que respecta a la sexualidad.
Lubrica la garganta para tener una voz más clara y más suave. Es muy sensible a las emociones. Cuando experimentamos ansiedad, miedo y depresión, Bodhaka Kapha baja, disminuye. Con el olfato, la vista o el pensamiento de buena comida, Vata Kapha se segrega. ¿Sí? Esto también tiene que ver con el órgano del sentido del gusto. Signos de desequilibrio es la placa de revestimiento es irregular. Para aumentar, clavo y jengibre. Para disminuir cuando hay en exceso, regaliz, nuevamente, algo más amargo. Ambalanga Kakarfa, nuestro tercer subdosha de Kapha, está localizada en la cavidad torácica, pulmones. Decíamos que era el asiento principal. Desde aquí se lubrica todos los órganos en los pulmones, lubrica todos los órganos en los pulmones y provee nutrición. Fíjense el tema de la lubricación de Kapha. Lleva amor y compasión desde el corazón a todo el resto del cuerpo. Cada pensamiento y emoción afecta a Ambalambaka Kapha. Para una vida saludable, Ambalambaka Kapha es esencial. Signos de desequilibrio aquí: efisema, asma, bronquitis, tos, pesadez en toda la zona de pecho. Para equilibrar este subdosha tenemos nuevamente regaliz. Nos queda Shleshaka Kapha, que son las articulaciones. La función de este subdosha es la lubricación de las articulaciones para una acción más suave. Otorga nutrición a los huesos, ligamentos y cartílagos. Trabaja como un absorbente de shock, lubrica la piel. Cuando está en desequilibrio podemos hablar de artritis, inflamación de las articulaciones, retención de líquidos o edema. Para aumentar Shleshaka Kapha, regaliz; para bajarlo, jengibre. Digo, para que empiecen también a ir asociando, si bien va a haber una clase específica de todo lo que podemos aportar desde alimentación, desde la Ayurveda. Y el último, Kledaka Kapha, es la parte alta del estómago, tiene que ver con lubricar la comida para mejorar la digestión y el movimiento de la comida en el estómago. Fíjense, todos tienen sede en los procesos digestivos, ¿no? Todos los doshas, todos los subdoshas tienen alguno que está localizado en esta zona. Es como el movimiento de la comida está en el estómago y cómo protege y nutre la cavidad estomacal, este Kledaka Kapha, desde la membrana mucosa. Previene úlceras y representa la secreción alcalina en el estómago. Si aumenta Kledaka Kapha, entonces va a haber pesadez, indigestión y producción de ama. Ama dijimos que es toxina. Si está más baja, va a haber úlceras o quemazón del estómago porque no está la suficiente lubricación. Una hierba que actúa para este subdosha es nuevamente jengibre. Brevemente vamos por ahora los datus para mencionarlos y ubicarlos un poco en cómo se van conformando. Los datus, seguimos con los constituyentes del cuerpo. Habíamos empezado por raza. Raza datu es el primer datu. Aparece luego de que la comida es digerida en el canal alimentario. El primer fluido nutriente que emerge es rasa. Simplemente vamos a empezar a escuchar los nombres, ¿sí? El rasa es llevado al corazón por la actividad de Samana Vayu, que ya lo hemos visto, un subdoya de Vayu que estaba localizado en el estómago. Y ahí Agni, de rasa Dhatu, se lo lleva y transforma de rasa al siguiente, que es Rakta, que va a estar relacionado con el tejido sanguíneo. De Rakta vamos a Mamsa, que es todo lo que está relacionado con el tejido muscular. Muy importante en lo que respecta a la sexualidad. La función principal es proveer cobertura a varios órganos internos en el cuerpo. También conecta los huesos, las articulaciones y la piel. Y debido a esto puede hacer los movimientos voluntarios en las articulaciones y también ayuda a la expresión en el rostro. Meda
es la capacidad para lubricar, es el tejido adiposo. Su función principal es snehana o la lubricación y oleación. Esto tiene un rol muy importante en la sexualidad y lo vamos a ver cuando hablemos de técnicas de masaje, pero tengamos en cuenta que estamos aludiendo a medadatu o el tejido adiposo. Es la cadena de actividad que tiene que ver con la untuosidad necesaria para asegurar la continuidad del proceso vital. Luego tenemos Ashti, que es los huesos, el tejido óseo, y la función es dar la estabilidad en el interior del cuerpo. Luego tenemos Maja, se lo relaciona con el tejido nervioso, con toda la médula ósea. Y Shukra, que ahí es específicamente lo que tiene que ver con la función sexual o todo lo que tiene que ver con el tejido, tejido reproductivo, ¿no? Tanto en la mujer, arta o el fluido menstrual, como en el hombre, propiamente Shukra, que es el semen. Hay un concepto muy importante desde la Ayurveda que está íntimamente relacionado con Shukra. Recuerden que hoy tenemos una especie de introducción y queremos que los conceptos nos empiecen a sonar, ¿no? Los nombres, para que luego no sea la primera vez que los escuchamos. Ojas es el concepto de ojas o lo que se conoce como la fuerza, como la inmunidad. Está muy relacionado con kapha, con esto que decíamos que mantiene la cohesión. Pero Ojas se lo traduce como es la esencia de todos los tejidos. Fíjense que aquí teníamos el Ahara Rasa, que crea Rasa Rakta, Mamsa Meda, Ashti Maya Yukra, y sale Ojas, que está íntimamente relacionado con la inmunidad. Y tener un fuerte Ojas va a estar relacionado con nuestra función sexual, no solamente con la parte genital, ¿no? Sino con algo de vigor, da como fuerza y además de la inmunidad. El vigor a mí me gusta mucho cuando lo traducen como vigor, fuerza como más desde dentro. Para mencionar simplemente los malas o los productos de desecho en el cuerpo, tenemos mutra o lo que tiene que ver con orina, purisha, que son las heces, o sueda, que es sudar, la sudoración. Los productos de desecho también van a estar relacionados, es decir, no solamente todo lo que entra, sino que también lo que sale del cuerpo, porque si no hay un interjuego en estos movimientos de entrada y salida, el ama o la toxina, tanto física como mental, va a traer consecuencias a nivel sexual de diferentes órdenes. Por eso es importante también tenerlo presente. Mutra, Purisha y Sueda se los considera los Trimala o los 3 productos de desecho. Y llegamos finalmente a la constitución. Luego de haber hecho todo este recorrido por los subdoshas, igual tenéis alguna idea de cuál puede ser la constitución de cada una, seguramente ya la sabéis o no, pero para este fin tenemos, ay, no me salió vale, hay un link que os voy a marcar que los envía directamente a una página en donde pueden hacer el test. Es una página que hice yo con unas compañeras ayurvédicas. Entonces, cada una puede sacar su constitución, si es Vata, Pitta, Kapha o con qué proporción de cada uno. Recuerden que siempre es dual. No voy a entrar en la Prakriti o la constitución o biotipo, pero si lo necesitáis, podemos volver a hacer todo lo que tiene que ver el sacar la propia constitución. Lo que brevemente decíamos es que Vata está relacionada con el aire y el espacio, Pitta con el fuego, pero también con el agua, y Kapha con la tierra, pero también con el agua. Entonces, según mi constitución psicofísica, porque no es solamente física, también hay aspectos mentales involucrados, va a repercutir
en lo que tiene que ver con la sexualidad. Y ahí volvemos al tema del autoconocimiento, lo que decía Sandra de cuando yo conozco mi cuerpo, ahora desde la mirada, desde la Ayurveda, cuando conozco desde dónde puede desequilibrarme. Recuerden que dosha, la constitución personal, mi dosha, también tiene que ver con aquello que se va a descomponer o aquello que me va a traer desequilibrio. Entonces, conocerlo me ayuda a encontrar el camino a poder equilibrarlo. Y en lo que tiene que ver con la sexualidad, vamos a ver que cada dosha tiene sus pros y sus contras, sus puntos más fuertes en lo que respecta a la sexualidad y sus puntos más débiles, y es nuestra intención del curso, de toda este curso intensivo que estamos presentando de sexualidad y ayurveda.